Bueno, nuevamente entonces, muy buenas noches. Presentamos disculpas por el inconveniente que se presentó con el internet. Está molestando y estaba intermitente. Entonces, más bien decidimos grabarla y la vamos a subir para que nos quede allí en el canal. Bien, nuevamente entonces les voy a pedir el favor que miren en su Biblia el libro o el Evangelio del Mateo, capítulo 26, Mateo capítulo 26, verso 17, que ya le habíamos dado inicio a esta lectura. Y dice que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Dije entonces hace un momento que allí vemos dos de las fiestas que el pueblo de Israel, al pueblo de Israel se le establecieron dentro de la ley de Moisés que deberían ellos celebrar. La primera de ellas era precisamente la fiesta de los panes sin levadura, que terminaba precisamente entonces con la Pascua. Y de acuerdo a la tradición judía, de acuerdo a lo establecido en la ley de Moisés, pues Jesús se dispone a celebrar precisamente esa Pascua con sus discípulos. Verso 18, y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Y a la verdad del Hijo del Hombre va, según está escrito de él, ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, al que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad comer, esto es mi cuerpo. Noten que allí lo que está haciendo Jesús es, celebrando como era tradición, como lo establecía la ley de Moisés, celebrando la Pascua, que lo que hacía era conmemorar la salida del pueblo de Israel de Egipto, como ya lo vamos a ver, pero lo que quiero que vayamos dejando aquí es lo siguiente, dice, tomó el pan, lo bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos y mire lo que dice, toma, comer, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Notamos nosotros entonces que lo que hoy se conoce o conocemos nosotros muy comúnmente como la última cena del Señor, pues va más allá de esa última cena, ¿no? Es una celebración de una de las fiestas judías, la fiesta de la Pascua, se celebraba al final de la fiesta, que era de 7 días de los panes sin levadura, establecidas en la ley de Moisés. ¿Cómo le voy a invitar a que lo revise en el libro de Éxodo, capítulo 12? Éxodo, capítulo 12. En el libro del Éxodo, capítulo 12. Y allí encontramos precisamente la Pascua. Habló a Jehová a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto diciendo, noten que estaban en la tierra de Egipto, este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Mire que Dios está estableciendo para el pueblo de Israel un antes y un después. Quiero que vayamos asociando todas estas cosas que vamos a ir mirando, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. Hay un inicio, hay un antes y un después, así como lo hay para nosotros. Cuando nosotros entramos a Cristo, cuando somos nacidos de nuevo en Cristo, hay un antes y hay un después. Aquí Dios le está diciendo al pueblo de Israel, para ustedes hay un nuevo comienzo a partir de ahora.
Mire que dice que este mes será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. El calendario judío comienza precisamente en este momento. Ellos van en el año 5000 algo, mientras que nosotros estamos en el 2021, porque para ellos su calendario comenzó en este preciso momento. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tomase cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Si usted sigue leyendo, se dará cuenta entonces que la orden era que por cada familia deberían tomar un cordero. Y si había una familia tan pequeña que no iba a ser capaz de consumir todo el cordero, se unieran dos familias, las familias vecinas, de tal manera que en esa suma de personas pudieran entonces consumir el cordero que se iba a sacrificar. Mire el verso 7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas que lo han de comer. Esa sangre iba a ser puesta en las columnas, en los dinteles de las puertas de las casas donde al interior de esos hogares se iba a celebrar esta Pascua. En el verso 12, yo le invito nuevamente a que lea todos estos versículos. Dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Nosotros recordamos claramente que todo esto que está plasmado en el Antiguo Testamento vino a ser tipo, sombra y figura de lo que vendría posteriormente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Aquí estamos mencionando sangre, aquí se está mencionando condenación para unos, pero salvación para otros. Aquí se está hablando que mientras unos iban a ser salvos por la sangre colocada en los dinteles de las puertas, para donde no se hubiera colocado esa sangre, pues entonces habría un juicio y ese juicio estaría anunciando muerte. Recuerden ustedes que la misma palabra de Dios anuncia que la paga del pecado es muerte, y lo que Dios le anunció a Adán cuando le estaba diciendo acerca de que si comía del árbol del cual se le había prohibido que comiera, entonces el día que así lo hiciera, ese día iba a morir. Y recordemos nosotros que morir es separación. El hombre, por causa del pecado, quedó separado de Dios. Y aquí estamos viendo nosotros entonces una tipología de Cristo. Estamos viendo la sangre que da salvación a unos, pero que por la misma sangre trae juicio a aquellos que no estaban enterados, que no habían oído acerca o que no estaban dentro de un pacto, que no estaban enterados acerca del poder de esa sangre puesta en los dinteles. Para alguien pudo haber sido un manchón en la puerta, para otros conocedores de lo que Dios había establecido que era vida, salvación. Para quienes no, muerte, como precisamente aconteció ese día precisamente. Usted mirará entonces en el libro del Éxodo, pero ahora en el capítulo 24. Capítulo 24, verso 1. Entonces, esta fiesta o este suceso, este acontecimiento del cual relata el capítulo 12, era precisamente lo que Jesús estaba celebrando en aquel momento. Era parte de la tradición judía, hacía parte o hace parte de la ley de Moisés. Entonces, no es un evento aislado, el de la última cena. Lo hemos tomado solamente como eso, la última cena del Señor, pero mire el trasfondo que tiene. Dijimos nosotros, lo que vamos a ver hoy es precisamente algo que sucedió en un día como hoy, dentro de los relatos históricos que tenemos, pero vamos a verlo desde la perspectiva del fundamento o de lo que provocó ese suceso, pero también lo que provocaría a futuro para hoy nosotros. Entonces mire el capítulo 24 del libro de Éxodo. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos.
Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oído del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, ojo a esto: he aquí la sangre del pacto, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Noten ustedes que cuando Dios establece la ley y la da, y yo le invito a que siga leyendo ustedes aquí estos versículos, cuando establece la ley, es Dios quien la establece para el pueblo. Es Dios quien hace pacto con el pueblo de Israel. Pero noten que en la noche que Jesús está celebrando esta fiesta, esta Pascua, Él menciona, voy a volver nuevamente allí a Mateo. No lo busque, yo solamente se lo leo aquí, manténgase allí en Éxodo. Cuando Él toma el pan, lo parte, dice, mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dijo, y les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto. Moisés derramó sangre o esparció sangre sobre el altar, obviamente como se hacía allí, pero también tomó una parte de esa sangre y la esparció sobre el pueblo. Dice ahí en el 24:8 del Éxodo, dice: entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto. Jesús está diciendo: esta es mi sangre del nuevo pacto. Dice ahí en Mateo: mi sangre, esto es mi sangre del nuevo pacto. Está haciendo referencia a un pacto que se estableció a través de Moisés, que se conoce como el pacto de la ley, y ahora Jesús celebrando esta misma fiesta. Estamos en el mismo escenario, solamente que ahora no es Moisés, ahora es Jesús. Porque lo que leímos anteriormente en Éxodo, dijimos nosotros, era tipo sombra y figura de lo que iba a venir en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora es Cristo, no Moisés. Ahora es Jesús quien está diciendo: este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Y esa sangre, dice él, es del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. La sangre en el Antiguo Testamento, como lo vamos a ver en unos minutos, cubría el pecado. Y eso traía entonces un halo de tranquilidad al pueblo de Israel con respecto a Dios, porque el pecado había sido cubierto y el sacrificio había sido aceptado por cuenta de Dios. Ahora, la sangre de Jesús, la que él dice, este es el nuevo pacto, no viene a simplemente a cubrir el pecado, sino viene a quitar, a hacer remisión, a quitar el pecado. Y dice que por muchos es derramada. Por todos los que creen en el Señor, por todos los que a partir de este momento irían a creer en las buenas nuevas de salvación, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bien, ahora revise lo que dice el libro de Jeremías, por favor. Jeremías, para que noten ustedes cómo todo esto que se estaba cumpliendo en la persona de nuestro Señor Jesucristo en una noche dentro del relato histórico como hoy, estaba profetizado cuántos años atrás, siglos atrás. Y en Jeremías capítulo 31,
en el verso 27, el profeta hace mención de esto. Jeremías capítulo 31, verso 27. He aquí vienen días, dice Jehová, he aquí vienen días. Esto lo estaba anunciando Jeremías. He aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comience las uvas agrias tendrá la dentera, haciendo referencia a aquello que el alma que pecare, esa morirá. En el verso 31 dice lo siguiente: He aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. Note nuevamente, nuevo pacto. Está haciendo referencia a uno nuevo porque ya existía uno. Para esta época ellos conocían la ley de Moisés y en ella estaba establecido ese pacto que Dios había hecho con ellos por medio de Moisés a través de la ley. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿A qué está haciendo referencia? A aquel día en que celebraron la Pascua, a aquel día que pintaron las puertas o pusieron una señal con la sangre de aquel animal que habían sacrificado para posteriormente comerlo dentro de esa familia. Está haciendo referencia a ese día. Sangre con la cual ellos fueron salvos, pero sangre con la cual también otros fueron condenados esa noche. No como el pacto que hice con sus padres en aquel día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Dios establece un pacto con ellos, pero ellos invalidan su pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ese era el nuevo pacto. Ese pacto, dice, no fue como el anterior, el cual ellos invalidaron, sino que este nuevo pacto ahora tiene una característica de que va a colocar no la ley, no los mandamientos en tablas, como sucedió en aquella oportunidad, sino ahora van a ser escritos en el corazón de sus hijos. Allí en aquel corazón es donde entonces la palabra de Dios viene a ser morada. Es la palabra de Dios ahora en el corazón del hombre donde encuentra su habitación. Y es allí donde se establece esa nueva relación o esa nueva comunión. Y es de Dios para con el hombre. No es el hombre quien entra en pacto con el Señor. Es Dios quien entra en un nuevo pacto y lo hace a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Por eso dice que tomaran de la copa porque esa era la sangre de Él, la del nuevo pacto. En Hebreos, aquí tendríamos muchas cosas que mencionar, muchas cosas que decir. En muchas de ellas, muchos aspectos que profundizar, pero la idea es que podamos nosotros tener una visión panorámica de lo que ha sucedido y que no nos quedemos simplemente con lo que la tradición o lo que inclusive nosotros como creyentes muchas veces albergamos en nuestro corazón, y es que fue la última cena del Señor. Les dije yo al comienzo, no es simplemente, no nos vamos a quedar con lo que aconteció en una noche como hoy, de acuerdo al relato bíblico, sino en el antecedente de eso. Y el antecedente lo encontramos en la misma ley de Moisés. El antecedente lo encontramos desde el mismo momento en que el pueblo es sacado
de Egipto y trasladado, llevado a la tierra prometida. Noten ustedes que eso es tipo, sombra y figura. ¿Qué hizo Cristo? Nos sacó. ¿De dónde nos sacó? De la esclavitud. ¿De la esclavitud de qué? Del pecado. Y nos trasladó al reino de su Hijo, a Cristo mismo. En aquel tiempo, en el tiempo de Moisés, Moisés tenía la tarea de sacar al pueblo. ¿De sacarlo de dónde? De la esclavitud. ¿De la esclavitud de qué? De Faraón, de Egipto. ¿Y trasladarlo a dónde? A una tierra prometida. A una tierra que les había prometido dar por herencia, donde fluía la leche y la miel, donde no comerían el pan con escasez, etcétera, etcétera, etcétera. Encontramos nosotros ahí en los primeros libros de la Biblia el relato acerca de esto. Pero noten que ese traslado se sucede o tiene su inicio en esa fiesta, en la fiesta de la Pascua, la que encontramos nosotros a Jesús celebrando con sus discípulos, igual que como estaba descrito en la ley, al finalizar la fiesta de los panes sin levadura. Ahora, mire ahí en el libro de los Hebreos, carta que se escribe a los Hebreos, y recuerde que la palabra hebreo significa el que pasa al otro lado, el que es trasladado. En el capítulo 9, verso 1, vimos nosotros que Moisés rocía sangre y evidencia un pacto que Dios hace con el pueblo. Vemos nosotros a Jesús celebrando la misma fiesta, pero ahora Él está diciendo, esta es mi sangre. Y habla de la sangre como el medio de un nuevo pacto. Y mire lo que nos relata esta carta a los Hebreos en el capítulo 9, verso 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Ordenanzas de culto y un santuario terrenal, que era el tabernáculo, recuérdelo. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa de los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar con detalle. Y así dispuestas estas cosas, dice el autor de esta carta, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir con los oficios del culto. Pero en la segunda parte, es decir, en el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Note que aquí está haciendo un relato bastante diciente, muy superficial, pero con todo lo puntual o lo relevante en lo que consistía ese antiguo pacto. Note que comienza diciendo, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Esa era la característica, ordenanzas de culto y un santuario terrenal, que era el tabernáculo. Nos menciona cómo estaban dispuestas las cosas en el tabernáculo. Atrio, lugar santo y lugar santísimo. ¿Qué habría en el lugar santo? ¿Quiénes entraban allí? Lo podían hacer todos los días, pero también qué había en el lugar santísimo y quién podía entrar y cuándo podía entrar a ese lugar santísimo. En ese lugar santísimo entraba solamente el sumo sacerdote y lo hacía con sangre para rociar sobre el propiciatorio y esperar así que Dios aceptara ese sacrificio para que el pecado que el pueblo había cometido hasta esa fecha fuera cubierto. Esa era la expiación, cubierto el pecado. Bien,
Verso 9. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, es decir, eso que aconteció allá, eso que fue establecido en la ley, eso que evidentemente lo hacían los sacerdotes, era solamente un símbolo para ellos fue su realidad, pero para el tiempo presente, es decir, para nosotros hoy, eso pasa a ser un símbolo. De lo contrario, tendríamos nosotros que estar entonces hoy haciendo sacrificios, celebrando la Pascua, que es lo que hacen los judíos, celebrar su Pascua, o es lo que se establece en la ley que ellos deben hacer porque aún no han aceptado, no han recibido la venida del Mesías, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero vimos nosotros que el mismo Señor Jesús, en esa noche que se estaba celebrando la Pascua, Él dice, esta es mi sangre del nuevo pacto. Siga leyendo acá. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, porque era un símbolo. Eso no perfeccionó a nadie, eso no le cambió la vida a nadie, eso no hizo que las personas dejaran de pecar. Ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones, es decir, de diferentes ceremonias de purificación y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Verso 11. Pero estando ya presente Cristo. Cuando Jesús está en la última cena, hablando con sus discípulos, mientras que comían, dijo, cogió el pan, lo bendijo, lo partió y dijo, comed, esto es mi cuerpo. Pero también cogió la copa y hizo que todos bebieran de ella y dijo, esta es mi sangre, sangre del nuevo pacto. Estando ya presente Cristo. Y mire que Cristo lo coloca, este autor de la carta a los Hebreos lo coloca en la posición de sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Noten ustedes que el asunto sigue de la misma manera en el sentido de que lo que había aquí en la tierra y aquel culto de ordenanzas y de purificaciones y de cuestiones de comida y cosas de estas, que todo era un símbolo, vendría a estar puesto en otra dimensión. Esa otra dimensión es de la que precisamente habla aquí el verso 11 y tiene como consideración inicial estando ya presente Cristo. Estando ya presente Cristo, Él es ahora el sumo sacerdote. Es decir, se requería de un sumo sacerdote para poder ofrecer un sacrificio. Cristo es ahora el sumo sacerdote. Noten que Él advierte en la noche de esta última cena que esa sangre que se iba a derramar era la suya y que era a través de esa sangre, de la suya, la que iba a traer un nuevo pacto, un nuevo pacto. Sigamos leyendo acá. Dice, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, menciona un tabernáculo, pero este dice no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Entonces, está haciendo referencia a un sumo sacerdote, que también lo vimos en el Antiguo Testamento, allá en la ley, vimos un tabernáculo, vimos unas ordenanzas de culto, ahora estamos viendo exactamente lo mismo, solo que ahora está presente Cristo. Verso 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros. Es decir, en este tabernáculo, en este nuevo pacto, en este nuevo escenario, hay sangre, pero no es la sangre de los machos cabríos que se sacrificaban en ese antiguo pacto. Sino, dice allí, por su propia sangre. Eso fue lo que él mencionó, que acabamos de leer en el Evangelio según San Mateo. Sino por su propia sangre entró, es decir, hizo la función de sumo sacerdote. ¿Qué era lo que hacía el sumo sacerdote? Entrar una vez al año al lugar santísimo para rociar esa sangre. Aquí dice que fue él mismo en su condición de sumo sacerdote, entró una vez, pero lo hizo una vez y para siempre. El sumo sacerdote debería hacerlo una vez
cada año, una vez cada año, durante todo el tiempo que duró el sacerdocio en el pueblo de Israel, una vez cada año. Cristo hace lo mismo, no en un tabernáculo hecho de manos, no con una sangre ajena, sino Él en su condición de sumo sacerdote, con su propia sangre, como Él mismo lo había dicho, lo había anunciado previamente, y ahora lo hace una sola vez, para siempre, en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. El anuncio que Jesús hace en aquella noche que conocemos nosotros como la última cena, va más allá de simplemente unas palabras que hoy podemos nosotros estar repitiendo, o unas palabras que simplemente hacían parte de la conversación de aquella noche. Iba mucho más allá de eso. Se estaba celebrando la Pascua. Pascua que celebraban ellos como era tradicional en ellos por cuenta de la ley, y esa Pascua hacía referencia o les traía a memoria precisamente lo que Dios había hecho por el pueblo de Israel, que fue lo que hizo: sacarlo de la esclavitud y llevarlo. Sacarlo de la esclavitud y llevarlo. Esta noche se produjo la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Recuerden que esta noche murieron todos los primogénitos. Aún el primogénito que tenía Faraón murió, los primogénitos de sus ganados murieron en esa noche. Tanto que en esa misma noche, por eso yo le invito a que lea esos capítulos allí en el libro del Éxodo, esa misma noche entonces ellos son dejados en libertad. Aún les dan bienes materiales, oro, plata, joyas, para que se vayan. Y salieron ellos de allí. Ese traslado que hubo, esa salida que hubo, la estableció precisamente esa Pascua. O se celebra con esa Pascua. Jesús está celebrando la Pascua, solo que ahora Él dice: esta es mi sangre. Sangre de un nuevo pacto, un pacto de otra naturaleza. No está diciendo que es nuevo porque es el que sigue al anterior, no. Es un pacto nuevo porque es un pacto de otra naturaleza. Y vemos nosotros dónde está esa naturaleza. Porque no fue algo que se hizo en un santuario terrenal. No fue un hombre quien llevó la sangre para ser rociada. Ni fue la sangre de un macho cabrío. Fue Jesús mismo, el Hijo de Dios, en su condición de sumo sacerdote, y fue con su propia sangre, no la de un animal, sino la de Él mismo, la que fue rociada en ese lugar santísimo, no del tabernáculo, no del templo que tenía Israel allí en medio de su pueblo, sino del que está en el cielo. Porque el que estaba acá era tipo, sombra y figura, símbolo de aquel que está en el cielo. Cuando Dios le dice a Moisés que debería hacer un tabernáculo, le dice, debe hacerlo conforme a todo lo que se le ha mostrado. Se le permitió ver el que estaba allí, se le dio toda la información necesaria para que aquí se replicara lo que había en el cielo. Pero Jesús no entró en el templo que estaba aquí en la tierra. Jesús entró en el cielo mismo, en el lugar santísimo allí en el cielo. Por eso se necesitaba de un nuevo pacto que está centrado en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Mire por favor, para finalizar, allí en el mismo capítulo, miren el verso, estamos en el capítulo 9, mire el verso 18, verso 18. Dice, yo le invito a que lea, por favor, todos los versículos, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Recuerde que lo vimos en Éxodo, cuando Moisés rocea la sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Todo lo que se hacía allí giraba alrededor del sacrificio y de la sangre de aquellos machos cabríos. Verso 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así.
¿Qué fue lo que fue purificado así? Note lo que dice allí, las figuras de las cosas celestiales. No las cosas celestiales en sí mismas, las figuras, los símbolos, los tipos, las sombras. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Por eso Él es nuestro sustituto. Por eso ahora Dios nos ve a nosotros en Cristo, porque Él se presentó por nosotros. Sigue diciendo allí, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar, no para cubrir, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. De ahí la importancia que tiene para nosotros el sacrificio de Jesús. Para muchos es una semana santa. Para muchos son 2 días de descanso, para muchos es la última cena, en el mejor de los casos, en el escenario más optimista, entonces es la última cena del Señor, pero noten ustedes que esto va mucho más allá de eso que acabo de mencionar. Estamos haciendo referencia a lo que Cristo hizo. Cristo está celebrando una Pascua, Cristo está celebrando en esta última cena aquello que estaba establecido en la ley, con la diferencia de que ahora hace 2 anuncios supremamente importantes. Tomó el pan, lo bendijo, dio gracias al Señor por él, lo partió y dijo, comed, esto es mi cuerpo. Pero también entonces vio allí la copa y la repartió para que todos bebieran y anunció, esta es mi sangre, sangre de un nuevo pacto, sangre de un nuevo pacto. Ellos conocían un primer pacto, el pacto que se había hecho a través de la ley de Moisés. Por eso estaban celebrando esa Pascua. Pero Jesús está anunciando un nuevo sacrificio, una nueva sangre, un nuevo sacerdocio, un nuevo pacto, que a diferencia del anterior no iba a simplemente cubrir el pecado. Por esa razón tenía que entrar cada año el sumo sacerdote, porque lo único que hacía era cubrir el pecado. Pero como lo acabamos de leer, Cristo no solamente está anunciando esto que acabo de mencionar, sino que también está anunciando que Él no vino a cubrir el pecado. Ese nuevo sacrificio, esa nueva sangre, ese nuevo sacerdocio, ese nuevo sumo sacerdote no viene a cubrir el pecado, vino a quitar el pecado. Para finalizar, mire ahí en el capítulo 10, verso 1, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que atributan este culto limpios una vez no tendrían ya conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar. Hay una diferencia en cubrir y quitar. Esa sangre de ese antiguo pacto, de ese primer pacto, no quitaba el pecado, lo cubría. Por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Todo eso no agradó al Señor. Entonces dije, aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecían según la ley, se ofrecen según la ley, y diciendo luego,
he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esta voluntad, ojo a esto, verso 10, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Por eso dijo, comed, este es mi cuerpo. Mediante la ofrenda del cuerpo. Su cuerpo fue ofrenda de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Noten ustedes que va más allá de pensar que esto es solamente la última cena. La gente no debería, o las personas no deberían estar recordando simple y llanamente la última cena del Señor. Deberíamos estar recordando y estar haciendo referencia precisamente a lo que eso constituyó. El anuncio que se hizo en esa noche allí. Este es mi cuerpo. Esta es la sangre del nuevo pacto. Mi sangre, dijo él. Que lo que en el Antiguo Testamento, en la ley, se estableció como la fiesta de la Pascua, fiesta que recordaba, que traía a memoria aquel hecho prodigioso que Dios hizo. Lo hizo de una manera sobrenatural, el sacar al pueblo de Israel de la esclavitud que estaba sufriendo en Egipto. Asimismo, hizo con usted y conmigo, a través de su propio cuerpo, de su propia sangre, de su condición de sumo sacerdote, no derramando esa sangre en un santuario hecho de manos de hombre, sino en el lugar santísimo, allá mismo en el cielo, presentándose Él por nosotros, haciéndonos, dice el apóstol Pablo, aceptos, haciéndonos ahora, habiéndonos reconciliado con el Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque recuerden ustedes que estábamos destituidos de la gloria de Dios y carecíamos de la vida de Dios porque estábamos muertos por causa del pecado. Posteriormente nos damos cuenta nosotros que entonces viene evidentemente la muerte, pero también la resurrección, y de esto quiero participarles el próximo domingo en nuestra transmisión en vivo, que esperamos no tengamos estas dificultades que hemos tenido en esta noche con el internet, y que podamos evidentemente entonces transmitir nuevamente. Y vamos a hablar de esa resurrección. Vamos a hablar de la muerte y vamos a hablar de esa resurrección, pero no desde el ámbito aquel que comúnmente y todos los años se maneja o se menciona, en que recordamos la muerte, en que recordamos la última cena, en que recordamos la resurrección. No, sino poder ver el trasfondo, lo que evidenciaba desde antes, noten ustedes, desde mucho antes, desde lo que fue tipo sombra y figura, lo que sucedió y lo que eso trajo o en lo que repercutió para nosotros hoy. Nos estamos dando cuenta entonces que la mención de Dios de hacer pacto con el hombre no quedó en ese viejo pacto, no quedó en un pacto de la ley, no quedó en un sacerdocio humano, en un tabernáculo hecho de manos de hombres, no quedó en una sangre de machos cabríos, sino que trascendió en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y Él lo anuncia en lo que conocemos nosotros como esta última cena. Este es mi cuerpo y esta es la sangre, que es mi sangre, del nuevo pacto. La invitación entonces para que podamos compartir esta enseñanza el próximo domingo, si así el Señor nos lo permite, y poder entonces no solamente conocer, sino poder atesorar en nuestro corazón realmente lo que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Desde esa perspectiva, desde cómo estaba vinculado, desde cómo estaba establecido desde la misma ley, cuando hacía referencia
en tipo, sombra y figura lo que iba a ser Cristo, en lo que realmente sucedió, que nos lo registra la palabra de Dios, pero ante todo en lo que eso representa para nosotros hoy en nuestra condición de hijos de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por esta oportunidad. A pesar de circunstancias, Señor, tu palabra sigue corriendo libremente al interior de cada vida, de cada corazón, Señor. Y tu palabra trae libertad, trae luz a nuestro entendimiento, Señor. Y nos permite entonces, Padre Santo, visualizar, Señor, y poder comprender en nuestro corazón la realidad, Señor, de nuestra posición hoy en Cristo, del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y de lo que eso significa para nosotros en este presente tiempo, Señor. Gracias por esta maravillosa oportunidad, por la vida de cada uno de mis hermanos, de sus familias, Señor, de sus hogares y de lo que tú has establecido a través de tu Hijo, Señor, en nosotros y a través de nosotros, para gloria tuya, Señor, y bendición nuestra. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te damos gracias. Amén y amén. Bien, que el Señor les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Un abrazo, un saludo muy especial y conforme a como Dios así nos lo permita, nos vemos entonces el próximo domingo, 9:30 de la mañana, en nuestra transmisión en vivo de la prédica dominical, Palabra de Dios para tu vida, con el tema que les mencioné. Que el Señor les continúe bendiciendo. Una feliz noche para todos.